Hay mujeres que ganan sin levantar la voz, que consiguen lo que quieren sin manipular a nadie, que salen de las situaciones más difíciles con la cabeza alta y la mayoría de las personas cree que es suerte o carácter o simplemente que la vida les ha sonreído más. No es suerte. Es que hay 8 cosas muy concretas que estas mujeres, sin excepción, se niegan a hacer y esa negativa, ese límite silencioso que ponen una y otra vez, es exactamente lo que las convierte en personas que ganan mientras otras se agotan, luchando batallas que nunca debieron pelear. Lo primero que quiero que entiendas antes de seguir es que esto que vas a escuchar hoy no es una lista de consejos bonitos para sentirte mejor durante 10 minutos. Es, en muchos sentidos, un mapa clínico, algo que he ido construyendo a lo largo de décadas, escuchando a mujeres en mi consulta, mujeres brillantes, capaces, generosas, que un día se dieron cuenta de que la diferencia entre las que se hunden en una relación tóxica, en un trabajo que las destruye, en una vida que no reconocen, y las que salen adelante con la dignidad intacta, no está en la inteligencia académica, ni en el dinero, ni en la suerte. Está en la inteligencia emocional, y muy concretamente en aquello que estas mujeres han aprendido muchas veces a un precio altísimo, a no volver a hacer nunca más. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque aquí hablamos de esto con frecuencia, de psicología real, de patrones que se repiten en la vida real, y no quiero que te pierdas nada de lo que viene. Porque al final de este vídeo voy a contarte algo que conecta las 8 cosas de las que vamos a hablar. Una idea que, si de verdad la entiendes, puede cambiar la forma en que te relacionas con el mundo a partir de hoy. Empecemos por algo que puede sonar contradictorio al principio. Las mujeres emocionalmente inteligentes que he conocido a lo largo de mi vida en consulta, en conferencias, en conversaciones que se alargaron mucho más de lo previsto, nunca discuten para tener razón. Y quiero que distingas bien esto, porque no estoy diciendo que eviten el conflicto, ni que se callen para llevar la fiesta en paz. Estoy diciendo algo distinto. Cuando discrepan, cuando algo les molesta, cuando necesitan poner un límite, lo hacen buscando entender y ser entendidas, no buscando ganar el argumento. Esa diferencia parece sutil, pero cambia completamente el resultado de cualquier conversación difícil. Recuerdo el caso de una mujer que llegó a mi consulta hace algunos años, se llamaba Beatriz, tenía 38 años, directora de recursos humanos en una empresa mediana. Beatriz venía porque, en sus propias palabras, sentía que llevaba años ganando todas las discusiones y perdiendo todas las relaciones. Me contó que en su matrimonio cada desacuerdo terminaba con ella teniendo razón, con argumentos impecables, con datos, con lógica aplastante y con su marido cada vez más callado, más distante, más ausente. Cuando le pregunté qué buscaba realmente en esas discusiones, se quedó pensando largo rato y finalmente me dijo: «Doctor, creo que buscaba que él admitiera que yo tenía razón. Nunca busqué entender por qué él sentía lo que sentía». Lo que le expliqué a Beatriz es algo que quiero explicarte también a ti. Tener razón y tener una relación sana no son la misma victoria, y muchas veces son victorias incompatibles. Cuando discutes para ganar, tu pareja, tu compañero de trabajo, tu amiga, siente que está siendo derrotada, y nadie construye intimidad, ni confianza, ni respeto duradero desde la derrota. Las mujeres, emocionalmente inteligentes, han aprendido esto de la forma más dura posible, parece, y por eso nunca entran en una discusión con el objetivo de ganarla. Entran con el objetivo de entender qué hay detrás del enfado del otro y de dejar claro, con calma, lo que ellas necesitan. Y aquí está la parte que a mí me parece más fascinante. Cuando dejas de pelear por tener razón, casi siempre terminas obteniendo mucho más de lo que hubieras conseguido, ganando la discusión, porque la otra persona baja la guardia, porque deja de defenderse, y ahí, solo ahí, es posible el acuerdo real. Beatriz tardó varios meses en cambiar este patrón tan arraigado. Le pedí que la próxima vez que sintiera el impulso de rematar un argumento con el dato definitivo que dejaría a su marido sin salida, se detuviera y le preguntara, en cambio, qué era lo que él realmente sentía. Al principio le costó muchísimo, porque su cerebro estaba entrenado para ganar, no para preguntar. Pero a los pocos meses me contó algo que se me quedó grabado. «Doctor, ayer discutimos por algo pequeño, y en lugar de aplastarlo con argumentos, le pregunté qué le pasaba de verdad.
Se quedó callado. Y luego me dijo cosas que llevaba meses sin decirme. Ganamos los dos por primera vez en mucho tiempo. Ese es el primer secreto de las mujeres que ganan sin parecer que están compitiendo. Nunca convierten una conversación en un campo de batalla que hay que dominar. La segunda cosa que estas mujeres se niegan a hacer, y esta la vas a reconocer probablemente en tu propia vida, es dejar que el silencio incómodo del otro las obligue a hablar de más. Vivimos en una cultura que odia los silencios, que los interpreta como fracasos de la conversación. Y muchas mujeres, especialmente en contextos de negociación, de conflicto o simplemente de una petición firme, sienten un impulso casi irresistible de llenar ese vacío con explicaciones, justificaciones, disculpas innecesarias. Las mujeres emocionalmente inteligentes han aprendido a resistir ese impulso, y esa resistencia, que parece tan pequeña, es en realidad una de las herramientas más poderosas que existen. Tuve en consulta a una mujer llamada Adriana, 42 años, que dirigía su propia consultora. Adriana me contó que en cada negociación con clientes grandes terminaba cediendo más de lo que quería porque, según sus palabras, no soportaba el silencio después de decir mi precio. En cuanto pronunciaba una cifra y el cliente se quedaba callado un par de segundos, ella empezaba a justificarse, a ofrecer descuentos, a rebajar sus propias condiciones sin que nadie se lo hubiera pedido. Le expliqué a Adriana algo que hoy quiero explicarte a ti. El silencio después de una afirmación clara no es tuyo para llenar. Pertenece a la otra persona, es su espacio para procesar. Y cuando tú lo invades con más palabras, estás literalmente regalando tu posición de fuerza. Le pedí a Adriana que practicara algo muy sencillo, casi incómodo al principio. Decir su precio o su límite o su decisión y después contar mentalmente hasta 10 sin añadir ni una sola palabra más. Sin importar lo insoportable que se sintiera ese silencio. La primera vez que lo hizo con un cliente importante, me contó que esos 10 segundos le parecieron los más largos de su vida, pero que el cliente, después de ese silencio, simplemente dijo, «De acuerdo, cerremos así». No hubo necesidad de justificar nada. El silencio, sostenido con calma, había hecho todo el trabajo. Las mujeres que ganan han entendido que no tienen que rescatar al otro de su propia incomodidad y que ese pequeño acto de contención es, muchas veces, la diferencia entre negociar bien y regalar lo que con tanto esfuerzo han construido. La tercera cosa que nunca hacen tiene que ver con algo que muchas mujeres confunden durante años, a veces durante toda una vida, y es confundir la amabilidad con la obligación de tolerar el maltrato disfrazado de humor o de sinceridad. Conocí a una mujer, se llamaba Rocío, 35 años, profesora de instituto, que llegó a consulta con una ansiedad que ella misma no lograba entender del todo. Cuando fuimos explorando su vida diaria, descubrimos que su cuñado tenía la costumbre de hacer comentarios sobre su peso, sobre su soltería, sobre sus decisiones profesionales, siempre envueltos en la frase «es solo una broma» o «yo te lo digo porque te quiero». Rocío sonreía, encajaba el golpe, y por dentro se iba llenando de una rabia que no sabía dónde poner. Lo que le enseñé a Rocío es una distinción que quiero que te lleves hoy contigo, porque es fundamental. Ser amable no significa aceptar cualquier cosa que alguien decida, decirte con tal de que la envuelva en una risa o en una frase de cariño aparente. Las mujeres emocionalmente inteligentes han dejado de confundir estas dos cosas, y por eso son capaces de decir, con voz tranquila pero firme, frases como «ese comentario no me hace gracia y te pido que no vuelvas a hacerlo», sin sentir que están siendo groseras, sin necesitar disculparse después por haber puesto el límite. Rocío empezó a practicar esto con su cuñado, con calma, sin gritos, sin dramas, simplemente nombrando lo que pasaba cada vez que pasaba. Al principio él se sorprendió, incluso se molestó, pero con el tiempo los comentarios fueron desapareciendo, porque había dejado de tener a alguien dispuesto a recibirlos en silencio. Las mujeres que ganan entienden que la amabilidad y la firmeza no son opuestas, y que puedes ser cálida con alguien
y al mismo tiempo negarte rotundamente a ser su blanco. Vamos ahora con la cuarta cosa. Y esta es de las que más conflicto interno genera, porque va en contra de todo lo que a muchas mujeres se les enseñó desde niñas. Las mujeres emocionalmente inteligentes nunca se disculpan por ocupar espacio, por tener una opinión, por pedir lo que necesitan. Y quiero ser precisa aquí, porque no estoy hablando de dejar de pedir perdón cuando de verdad se equivocan. De eso hablaremos también, sino de ese hábito automático, casi reflejo, de empezar cada frase con perdón, pero, o siento molestar, pero cuando en realidad no hay nada de qué disculparse. Tuve una paciente, Marta, 29 años, ingeniera, que en una reunión de trabajo dijo literalmente: perdón, seguramente esto ya se les ha ocurrido. Pero antes de exponer una idea que resultó ser la que finalmente salvó el proyecto. Cuando le pregunté por qué se había disculpado antes de hablar, no supo darme una respuesta clara. Simplemente me dijo que así se hace, para no parecer prepotente. Le expliqué a Marta algo que muchos estudios de comunicación han confirmado en los últimos años. Cada disculpa innecesaria que antecede a una opinión válida reduce, de manera medible, cómo la audiencia percibe la autoridad y la credibilidad de quien habla. No es que las mujeres sean menos capaces, es que han sido entrenadas culturalmente para pedir permiso antes de ocupar el espacio que ya les corresponde por derecho. Le pedí a Marta un ejercicio muy simple: notar cada vez que empezaba una frase con una disculpa innecesaria y sustituirla, literalmente, por el silencio. Decir la idea directamente, sin el perdón por delante. A las pocas semanas me dijo que sus compañeros habían empezado a tratarla de otra manera, no porque ella hubiera cambiado lo que decía, sino porque había dejado de anunciar, antes de decirlo, que no merecía ser escuchada. La quinta cosa que estas mujeres nunca hacen es ignorar su intuición solo, porque no pueden justificarla con una lista de argumentos lógicos. Vivimos en una cultura que idolatra la razón y desconfía profundamente de lo que no puede explicarse con datos. Y esto ha llevado a muchísimas mujeres a silenciar una de las herramientas más precisas que tienen, esa sensación, muchas veces física, de que algo no está bien, aunque no sepan explicar exactamente por qué. Recuerdo a una mujer, Silvia, 51 años, que estuvo a punto de firmar un contrato de sociedad con una persona que, según todos los indicadores objetivos, papeles, referencias, cifras, era una oportunidad excelente. Pero algo en su interior le decía que no confiara. Me contó que sentía un nudo en el estómago cada vez que hablaba con esa persona, aunque no podía señalar nada concreto que estuviera mal. Firmó de todas formas, presionada por su entorno que le decía que estaba siendo irracional, y ese socio, 2 años después, la dejó con una deuda enorme y desapareció. Cuando Silvia llegó a mi consulta, no venía a hablar de intuición, venía a hablar de las consecuencias de no haberla escuchado. Lo que hoy sabemos, gracias a la neurociencia, es que la intuición no es magia. Es el cerebro, procesando a una velocidad extraordinaria miles de señales sutiles, microexpresiones, incongruencias en el discurso, patrones que ha aprendido a reconocer a lo largo de la vida, mucho antes de que la mente consciente sea capaz de convertir esa información en un argumento articulado. Las mujeres emocionalmente inteligentes han aprendido a tratar esa sensación, ese nudo en el estómago, esa voz interior que dice algo no encaja, como un dato tan válido como cualquier informe financiero. Y han aprendido a hacer una pausa cuando esa sensación aparece, aunque el mundo entero les diga que están siendo exageradas. La sexta cosa tiene que ver con algo que quizás no habías pensado nunca en estos términos. Y es que las mujeres emocionalmente inteligentes nunca compiten por quién sufre más. Y me refiero a esa dinámica tan común en las conversaciones entre amigas, entre familiares, incluso en terapia grupal, donde alguien comparte un dolor y la respuesta inmediata es: eso no es nada, a mí me pasó algo peor. Conocí a una mujer, Elena, en un grupo terapéutico que dirigí durante varios años, que tenía la costumbre, sin ninguna mala intención, de responder a cualquier confesión vulnerable de otra persona con su propia historia, siempre un poco más dramática, siempre un poco más grave. Con el tiempo,
Las demás mujeres del grupo dejaron de compartir cosas importantes con ella, no porque no la quisieran, sino porque sentían que su dolor nunca era suficiente comparado con el de Elena. Le expliqué a Elena algo que quiero que también entiendas tú. Escuchar el dolor de alguien y validarlo no requiere que tú tengas uno más grande para demostrar que entiendes. De hecho, esa competencia silenciosa por el sufrimiento cierra exactamente la puerta que la empatía debería abrir. Las mujeres emocionalmente inteligentes, cuando alguien les cuenta algo difícil, resisten el impulso de desviar la conversación hacia sí mismas y simplemente se quedan ahí, presentes, sosteniendo el espacio para el otro. Y esto, que parece un gesto pequeño, es una de las razones por las que la gente confía profundamente en ellas, por las que se convierten en el lugar seguro al que otros acuden cuando de verdad necesitan ser escuchados. Elena practicó durante meses simplemente contar hasta 3 antes de hablar cuando alguien compartía algo vulnerable y usar ese tiempo para preguntar cómo te sientes con eso, en lugar de saltar a su propia historia. El grupo, poco a poco, volvió a abrirse con ella. La séptima cosa que estas mujeres se niegan a hacer, y esta la considero de las más importantes de toda la lista, es quedarse en relaciones, trabajos o círculos sociales que constantemente les exigen ser más pequeñas de lo que son para que los demás se sientan cómodos. Tuve una paciente, Patricia, 44 años, que durante años había suavizado sus logros profesionales delante de su grupo de amigas de toda la vida, porque cada vez que compartía un ascenso o un éxito, sentía un silencio incómodo, comentarios sutilmente sarcásticos, una especie de castigo social por haber destacado. Patricia había aprendido, sin darse cuenta, a esconder sus triunfos, a restarles importancia, a decir, bueno, tampoco es para tanto cada vez que algo bueno le pasaba, solo para que el grupo no se sintiera incómodo con ella. Cuando le pregunté a Patricia qué sentía cada vez que hacía eso, me dijo algo muy honesto. Doctor, siento que me estoy traicionando un poquito cada vez. Y tenía toda la razón. Las mujeres emocionalmente inteligentes han entendido algo que a muchas nos cuesta décadas aprender, que ninguna relación que te exige achicarte para sobrevivir merece el sacrificio de tu tamaño real. Esto no significa cortar de raíz cada relación difícil. Significa tener la valentía de preguntarse, con honestidad, si ese vínculo te permite crecer o solo te tolera mientras te mantengas pequeña. Patricia, con el tiempo, empezó a compartir sus éxitos sin disculparse por ellos y aunque perdió el contacto cercano con 2 de esas amigas, encontró en el resto una relación mucho más honesta y descubrió, casi por sorpresa, nuevas amistades que celebraban con ella en lugar de competir en silencio. Y llegamos a la octava y última cosa, que en cierto sentido resume y conecta todas las anteriores. Las mujeres emocionalmente inteligentes nunca confunden estar ocupadas con estar en paz. Vivimos en una cultura que glorifica el agotamiento, que trata la sobrecarga como una medalla, donde decir «estoy súper liada» se ha convertido casi en una respuesta automática de estatus. Muchas mujeres llenan cada minuto de su agenda, cada silencio de su día, precisamente para no tener que sentarse a solas con lo que realmente están sintiendo. Tuve una paciente, Cristina, 39 años, empresaria exitosa según todos los estándares externos, que llegó a mi consulta por un agotamiento que ningún descanso lograba curar. Cuando le pregunté cuánto tiempo pasaba a la semana completamente sola, sin trabajo, sin móvil, sin nadie que atender, se quedó en silencio un buen rato y finalmente admitió, creo que no recuerdo la última vez que hice eso. Lo que le expliqué a Cristina, y lo que quiero que te lleves tú también, es que la ocupación constante puede convertirse en una forma muy sofisticada de huir de uno mismo. Las mujeres emocionalmente inteligentes han aprendido a proteger espacios de verdadero descanso emocional, no llenos de actividades relajantes que en realidad siguen siendo estímulo, sino de silencio genuino, de estar con sus propios pensamientos sin correr hacia la siguiente tarea. Cristina empezó a bloquear en su agenda con la misma seriedad que bloqueaba una reunión importante, 30 minutos cada día para simplemente no hacer nada. Al principio le resultó casi insoportable. La ansiedad de la inactividad la empujaba constantemente a coger el teléfono. Pero con las semanas, esos 30 minutos se convirtieron en el momento del día en que por fin podía escuchar lo que realmente estaba sintiendo
Y desde ahí empezó a tomar decisiones mucho más alineadas con lo que de verdad quería, en lugar de simplemente reaccionar al siguiente incendio. Ahora quiero conectar estas 8 cosas con la idea que te prometí al principio, porque creo que es lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. No discutir para tener razón, no llenar los silencios ajenos con palabras innecesarias, no tolerar el maltrato disfrazado de broma, no disculparse por existir, no ignorar la intuición, no competir por el sufrimiento, no achicarse para encajar y no confundir la ocupación con la paz. No son 8 estrategias sueltas que puedes aplicar de forma mecánica como si fueran trucos de productividad. Sí, son todas expresiones de una sola cosa: el respeto profundo que estas mujeres han aprendido a tenerse a sí mismas. Un respeto que no depende de que los demás lo aprueben, que no se negocia cada vez que alguien se incomoda con él. Y aquí está, creo, la razón por la que estas mujeres siempre ganan, aunque a veces esa victoria no se vea a simple vista, y aunque no siempre venga acompañada de aplausos. Ganan porque han dejado de gastar su energía en batallas que no valen la pena, en relaciones que las vacían, en discusiones que solo buscan demostrar quién tiene razón. Y esa energía que ya no se pierde en esos frentes se convierte, casi sin que se den cuenta, en la energía que necesitan para construir la vida que realmente quieren. No es que estas mujeres tengan una suerte especial, ni un carácter con el que nacieron y otras no. Es que muchas veces después de un dolor considerable aprendieron a poner estos 8 límites y una vez que los pusieron, todo lo demás empezó a acomodarse de otra manera. Si te has reconocido en alguna de estas 8 cosas, si has sentido que llevas años haciendo justo lo contrario, disculpándote de más, discutiendo para ganar, ignorando tu intuición, quiero decirte algo con toda la honestidad que puedo. No se trata de cambiar de la noche a la mañana, ni de convertirte en otra persona. Se trata de elegir. La próxima vez que te encuentres en una de estas situaciones, un gesto pequeño distinto al automático, una pausa antes de disculparte, un silencio que sostienes en lugar de llenar, una frase firme en lugar de una sonrisa forzada. Esos gestos pequeños, repetidos con constancia, son exactamente los que, con el tiempo, construyen a la mujer que gana sin necesitar demostrárselo a nadie. Si este vídeo te ha resonado, si has reconocido en él algo de ti misma o de alguien a quien quieres, déjame un comentario contándome cuál de estas 8 cosas te ha costado más aprender o cuál todavía sigues practicando. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque aquí seguimos hablando de esto cada semana, de psicología real, sin fórmulas mágicas, pero con la intención honesta de darte algo con lo que trabajar de verdad. Y si conoces a una mujer que necesite escuchar esto hoy, una amiga que se disculpa demasiado, una hermana que se está haciendo pequeña para que otros se sientan cómodos, comparte este vídeo con ella. A veces, las palabras justas, en el momento justo, son exactamente lo que alguien necesita para empezar a poner el primer límite de muchos que vendrán. Gracias por quedarte hasta el final y recuerda, lo que te hace fuerte no es no sentir, no dudar, no dolerte nunca. Es haber aprendido, muchas veces a un precio alto, exactamente qué cosas ya no estás dispuesta a volver a hacer nunca más.